En este video vamos a ver cómo se hace la optimización de los recursos de los templates para que solucionen algunos problemas de rutas, y sobre todo vamos a ver algunas adecuaciones que le vamos a hacer a nuestros formularios para poder utilizar un poquito más los prime faces en algunos componentes que tenemos nosotros en los CRUDs. Para ello, pues bueno, recordarán ustedes que ya en clase vimos un poquito de cómo montar el estilo dentro de nuestro proyecto. Yo aquí ya tengo preparado algunos ejemplos, pero quiero describir algo y detallar lo que habíamos visto en clases pasadas. Vamos a ver, por ejemplo, esto. En la sección de los templates, ustedes recordarán que en clase les enseñé que tendríamos que hacer una carpeta que se llamaba template. Ahí tendríamos nosotros nuestro master template, que es realmente el que nos va a permitir crear el encabezado, las rutas, los menús, lo que se va a estar moviendo de manera dinámica. Eso ya lo habíamos visto en clase. Pero aquí teníamos incluyendo rutas, por ejemplo, en este caso de los jQueries, que es casi todo lo que son librerías, y necesitábamos utilizar estos elementos para poder hacer el path completo y redirigir, no importando en dónde se encuentre mi hoja, mi archivo XHTML. Cuando se despliegue no tendremos ningún problema cuando yo mande llamarlo si pongo la ruta absoluta. Entonces esto es funcional, es bueno, pero pues si estamos trabajando ya con prime faces y con server faces, pues lo ideal es trabajar con ese tipo de componentes. Entonces ustedes recordarán que la clase pasada también, para la cuestión de los CRUDs, habíamos creado un template que se llamaba template CRUD, que teníamos este archivo XML. Volvíamos a incluir el encabezado, traíamos otro menú, porque aquí lo que lo distinguía era tener otro menú para que yo distinguiera los menús de los CRUD con el menú principal, que aquí lo podemos estar haciendo, y que podíamos tener muchísimos templates para poder trabajar con ellos. Ahora, aún así teníamos problemas en algunas ocasiones cuando el encabezado, si ustedes lo recordarán, teníamos nosotros las rutas y nuevamente contábamos con las rutas absolutas para poder hacer el llamado, ¿verdad? Y teníamos etiquetas HTML normalitas como los links, pero lo ideal sería que nosotros pudiésemos contar ya con lo que es directamente los prime faces y poder usar esas etiquetas lo más posible. Entonces, para ello, vean que yo acabo de crear otro template CRUD, que ahora lo llamé template CRUD 2, y tiene algunas cuestiones totalmente ajenas a lo que habíamos visto anteriormente. Voy a analizar poco a poco el código para que ustedes lo vean. De hecho, aquí dejé los iconos todavía con rutas absolutas, pero en realidad, vean, cuando ustedes están usando el template que trae por default prime faces, me da estas dos opciones, que es cuando me incluye precisamente tanto el estilo como las funcionalidades en JavaScript que prime faces por default genera cuando yo hice mi código. Obviamente me incluye estos dos archivos. Aquí no hay rutas absolutas, si se dan cuenta simplemente manda a llamar una librería y un archivo como tal. Ahora, lo ideal es de que yo utilizara estas etiquetas de Java Server Face para poder llamar tanto hojas de estilo como script. Y vean, en este caso, como yo ya tengo una HTML que precisamente hago uso de lo que es los server faces y los prime faces, entonces aquí yo ya puedo mandar llamar, y en lugar de hacer estos links directos, puedo utilizar esas librerías de server faces para llamar tanto mis hojas de estilo como mis componentes de jQuery. En este caso, vean la forma en cómo se mandan llamar utilizando el componente de server faces. Es utilizar una etiqueta h, output de style sheet, y aquí yo le digo que va a estar en una carpeta que se llama css, y este es mi archivo que yo tengo del template que descarguen. Obviamente aquí sí tenemos que tener mucho cuidado, porque
si ustedes recuerdan, les había comentado que para crear su template o cargar su template teníamos que hacer una carpeta que se llamaba estilo, y esta carpeta que se llama estilo tenemos la carpeta de asset, y aquí se encontraban todo lo que descargábamos del template. Bueno, esto es cuando yo quiero trabajar con rutas absolutas. Ahora, lo ideal sería que, para que no tengan problemas, es que todo este asset, en lugar de que se encuentre en la carpeta de estilo, vamos a cambiarla o copiarla, ustedes lo pueden decidir, y después de aquí ya la pueden borrar, en la carpeta que se llama resource. Esta carpeta que se llama resource ya me la genera por default el framework cuando nosotros creamos nuestras entidades, pero nuestros Java Server Faces, dependiendo de haciendo referencia de las entidades, y me crea tanto la carpeta CSS como JS. Si se dan cuenta, aquí están los archivos que ya me hizo tanto por default, que es este y es este, pero yo copié ya el estilo que obviamente yo descargué de mi proyecto, en este caso de mi template, perdón, y aquí lo tengo. Por eso, cuando la mando llamar, simple y sencillamente le digo que en la carpeta CSS, que es esta que se encuentra aquí, me trae el archivo que yo necesite. Ahora bien, todo lo que es asset lo copié y lo pegué aquí. Seguramente ustedes no los tienen, nada más deben de tener tanto esta como esta carpeta. Entonces aquí ustedes, si colocan su carpeta que acaban de descargar, y obviamente trae tanto sus archivos de estilo como sus archivos de imágenes, como sus archivos de JavaScript y todos los vendor, en mi caso, que son todos los plugins que necesito, pues en este caso yo ya me los puedo traer y dejarlos en la carpetita de resource. Pudimos haberlo hecho desde un principio, sí, pero bueno, yo quería darles la alternativa para que vean que de las dos formas se puede hacer. Ahora, es más recomendable que esté en la carpeta resource, porque aquí serían archivos compilados que ya se compactan y se construyen en el jar, y nosotros ya vamos a tener una forma de redireccionarlos y saber que todos los recursos están en esta carpeta y no nada más así por fuera de todo lo que tenemos en carpetería. Que vuelvo a insistir, se puede hacer, claro que sí, aunque bueno, se recomienda ahorita colocarlo así, porque cuando yo hago precisamente el llamado a esos archivos, vean ahora como lo estamos haciendo, ahora lo hacemos directamente así. Por ejemplo, otra forma de llamar, si se dan cuenta, todos los demás archivos ya no se van a encontrar en la carpeta normal de CSS, sino con la carpetita de asset, para no hacer ningún cambio, porque seguramente estos archivos hacen dependencia o rutas hacia otras carpetas. Entonces, para no fallar con el redireccionamiento, mejor mandamos llamar, en lugar a través de una librería, ponemos directamente el nombre con todas las carpetas en donde se encuentra el archivo. En este caso, pues son todas estas, y cambiamos de dejar lo que nosotros teníamos con rutas absolutas a utilizar simple y sencillamente lo que son las etiquetas de JSF para poder llamar tanto las hojas de estilo. Ahora vean, en este caso de aquí, a diferencia de esto, que nosotros teníamos precisamente un encabezado y ahí se mandaban llamar esas rutas absolutas, yo ahora lo coloqué en el template sin hacer la inclusión de ningún archivo externo. Eso también es bueno. ¿Por qué? Porque si yo incluyo en este caso el encabezado, y si ustedes lo recuerdan y abren precisamente ese encabezado, en este momento yo aquí no puedo utilizar una etiqueta de tipo server faces. Entonces, si yo quisiera aquí colocar F2 puntos, pues no me va a salir nada, porque tendría yo que incluir el HTML y colocar algo como lo que tenemos acá arriba, y ahorita no lo puedo, porque si no tendría que estar duplicando n cantidad de veces ese archivo y esa etiqueta HTML, perdón. Entonces, aguas, por eso aquí no los podemos usar directamente. Entonces, para solucionar el problema, pues simple y sencillamente de aquí no lo escribo y lo ponemos aquí. Por eso directamente, en lugar de mandar llamar al archivo de encabezado, pues yo coloco aquí estos llamadas a estilos y se acabó. Eso sería todo. Ahora seguimos, y también acá yo incluía un menú, y este menú, que era lo que tenía, bueno, este menú, que era el de menú de CRUD, volvíamos a tener código HTML. Vuelvo a insistir, aquí no podíamos usar etiquetitas de Prime, ni mucho menos de Server Faces.
Y aquí lo que sí me interesaba mucho es, por ejemplo, esto. Cuando yo tenía los links, y estos links se hacían referencia a un simple enlace de tipo link normal con una etiqueta A, y poníamos esto que es realmente la ruta que me ubica al home de mi proyecto. Y vean, por ejemplo, en el caso de lo que son los CRUDs, para que yo pueda acceder a un CRUD tenía que hacer esto, hacer este tipo de rutas para poder abrir el archivo list XHTML de cada uno de estos CRUDs. Entonces este tipo de llamado también podríamos decir que aplica muy similar a como si fuera una ruta absoluta, la cual pues no es tan factible. Y vean ahorita lo que hacemos para poder sustituir ese tipo de cosas y utilizar etiquetitas de tipo Java Server Faces en mi menú. Vean, yo igual en lugar de incluirlo como un archivo externo, lo coloco aquí. Y por ejemplo en este caso vamos a darnos cuenta que si yo quiero ir al inicio, vean ahora como yo tengo mi link. En lugar de tener, voy a abrirlo otra vez, en lugar de tener un link que me hace referencia al proyecto como tal con una etiqueta A y un href y directamente el nombre de mi proyecto, entonces en este caso lo que vamos a hacer es utilizar una etiqueta que se llama hlink, y esto lo que va a hacer es precisamente construir un link de tipo A, pero aquí lo que tenemos nosotros como parámetros son dos, es un outcome y un value. El value es el texto que va a aparecer en el link, pero en el outcome lo que va a hacer es buscar una ruta o un archivo XHTML que se llame de esta forma, y esto es el llamado al archivo index.xhtml de mi proyecto. Entonces como que ya aquí ya empieza a cambiar la forma de crear los links. Entonces vean ahora qué pasa con los CRUDs. Cuando yo tengo los CRUDs, vean, yo tenía este tipo de link utilizando la etiqueta AM, pero ahora vamos a utilizar nuevamente un link, y estos links se van a dar cuenta que se parecen mucho a lo que tenemos nosotros con los templates de Server Faces. Utilizando hlink estamos en el outcome, y vean, por ejemplo aquí simple y sencillamente mando llamar el nombre del CRUD y con un list sin la extensión del archivo, y ya cambia diferente, y ya no tengo que poner todo el nombre de mi proyecto, faces, y después ya el nombre de la tabla o el CRUD que voy a querer abrir, y el archivo list.xhtml aquí sí lo tengo que poner como ruta, como nombre de archivo, perdón, y acá no, acá nada más con que yo coloque el nombre. Se parece mucho a esto de acá, sin la extensión, nada más con que yo le coloque el nombre y se acabó. Obviamente esto me va a abrir directamente con el outcome, no importa dónde yo me ubique, siempre me va a colocar en la etiquetita de los web, en la carpeta de los web page. Entonces esto es algo muy fácil, porque ya las rutas absolutas empiezan a pasar por alto, porque cuando yo empiezo a trabajar con este tipo de menús y empiece a entrar a carpetas y luego subcarpetas, aquí va a haber problemas cuando los mande llamar. Y la otra, seguramente ustedes se dieron cuenta que cuando hicieron esto y quisieron incluir los archivitos de create, update y delete, no los encuentra y no los identifica. Entonces aquí tendríamos un poquito de problemas, mas sin embargo cuando hacemos esto ya no, aquí ya no va a haber ese tipo de detalles. Entonces aquí sí me van a abrir los CRUDs, que en este caso ahorita tengo 4 tipos de usuario, tipos de pago, países y entidades. También tengo el de municipios. Ahorita vamos a verlos funcionar y vamos a analizar algunas cuestiones que ustedes pueden editar ya en sus proyectos para mejorarlos. Entonces vean como ahora este CRUD, template CRUD 2 ya ha cambiado un poco, ya tengo etiquetas de Server Faces, y posteriormente también tenemos otros componentes. Otro que no se los había comentado, pero lo que tenemos que hacer ahora ya con Prime es incluir este Brawl. Este es un componente que me va a permitir atrapar todos los mensajes que ustedes se dan cuenta que aparecen de acá del lado izquierdo, superior derecho, perdón, cuando hacemos una inserción, las validaciones, que nos faltan datos y demás, y aparecen unos mensajitos ahí como que de manera rápida, que de hecho por default tiene 3 segundos de tiempo para que estén visualizándose. Yo ahorita lo había cambiado a 1 para modo de prueba, pero podemos dejarlo nuevamente con 3. Y si yo no tengo esta etiqueta, también por ahí les puede salir algunos errores.
Entonces no se les olvide colocarla para poder trabajar con este atrapado de mensajes. Después este layout init, que es el que yo estoy usando para que yo aquí esta sea mi parte dinámica, que en este caso yo le llamé body. ¿Por qué le puse este nombre y no el que teníamos de demo? Bueno, traté de asemejarme a lo que había hecho por default el template que me carga Prime Faces, muy similar a eso. Entonces vean aquí donde se incluyen las librerías de Prime. Cuando se hacen por default, todo el framework lo crea. Aquí están, por ejemplo, el Grow. Y aquí tengo, vean, los menú ítem que también usa a través de unos componentes Prime. Me genera la barra de menús con los subtítulos y con los menús desplegables y demás. Que estos siempre aparecen en la parte superior. Y pues obviamente aquí vienen también las secciones de un footer y un center body, que es en realidad lo que se está evitando. Yo ahorita nada más utilicé el center, el tipo body para poder sobreescribir. De hecho, por eso traté de conservarlo de esa forma. Y pues obviamente el layout donde tiene el full page para poder colocarlo si lo quiero al tamaño completo de la pantalla, que yo no lo puse, yo lo dejé sin ese full page para que no me quiten los estilos que yo tenía, porque si no me va a sobreescribir mi template completamente. Entonces ahí tengan cuidado. Igual nuevamente aquí incluyo lo de pie de página por si yo en algún momento necesito imprimir algo en Prime Faces o Server Faces, pues no lo haga a través de un archivo externo, sino directamente aquí en el template. Y por último, de nueva cuenta, los scripts que necesito del jQuery, en lugar de colocar todas las rutas absolutas, puedo utilizar ahora el houtput script para poder traerme los archivos JS. Y vean, esta es la forma en cómo llamar. Y aquí nuevamente, pues yo nada más con que coloque directamente la carpeta de donde está el archivo es más que suficiente, y nuevamente me quito de todos esos problemas de redireccionamiento. Y pues obviamente ahí terminaría ya lo que es el template. Vean, en este caso este template no hace uso a archivos XML externos, todo está aquí mismo. Y lo que me interesa saber es que voy a estar utilizando siempre nada más la reedición en el apartado que está aquí, en el de tipo body. Este va a ser el que yo voy a estar moviendo a cada rato, y aquí se va a estar sobreescribiendo. Todo lo demás será lo mismo. Ahora, dato muy importante, muy seguramente recuerden ustedes que cuando yo descargo Prime Faces, por default ya trabaja con una versión de jQuery. Entonces muy probablemente sus templates que acaban de descargar siempre incluye una versión de jQuery en especial. En este caso para mí fue esta, y me generaba conflicto algunos de los métodos con el jQuery que por default me carga Prime Faces, que inclusive nosotros no lo vemos directamente aquí, ya se carga de manera compilada y lo pone en el archivo web desplegado, pero no lo vemos físicamente el archivo de jQuery. Sin embargo sabemos que existe. Entonces si ustedes tienen una versión de jQuery que descargaron de su template y por ahí hace cosas raras su proyecto, muy seguramente se debe a que tiene conflictos de esas librerías, porque obviamente los nombres de los métodos se empiezan a llamar igual, y entonces ahí ya empieza a haber un poco de redundancia. Entonces si alguno de ustedes empieza a ver que tiene problemas, la solución más común es simple y sencillamente quiten el jQuery que trae su proyecto o su template y dejen nada más el que trae por default el componente de ¿cómo se llama? De Prime Faces, y ya eso es todo. De hecho, por eso vean que aquí lo dejé con comentarios para que no se me olvidara hacerles la mención. Y vean, en mis demás archivos que yo tengo, en ningún momento vuelvo a llamar otra vez al jQuery. Tengo el de Bootstrap, tengo el de Easing, tengo el del form formulario, tengo uno de unos stickers, tengo este otro que es un waypoint. Entonces son plugins que voy a utilizar en algún momento, o que ya vienen cargados en el template, pero no es el jQuery solito. Entonces aguas, aquí nada más si les genera conflicto, mejor quítenlo, o ponlo como comentario y ya no hay ningún problema. Entonces aquí sí es algo muy importante que quería yo hacer. Y de esta forma el template 2 ya estaría completo, y ahora vamos a utilizarlo.
En este caso pues este menú pues ya no lo voy a utilizar. Este es el template que trae por default, ya tampoco lo voy a utilizar. Y ahora sí, vamos a ver esos templates. Voy a empezar con el de países, que es el que ya habíamos un poquito hecho, pero quiero resaltar algunas cosas. Vean, nuevamente empiezo a abrir mi etiqueta HTML con la inclusión de componentes Prime, de Faces, y de estos componentes UI que después los vamos a utilizar, por ejemplo aquí cuando quiero hacer la definición de aquel insert que yo había dejado en la parte del template, que es este de aquí, este insert. Aquí yo ya sé que es el que voy a estar moviendo, todo lo demás es exactamente lo mismo, y aquí es donde vamos a cambiar. Obviamente aquí el UI Composition hay que decirle que estamos utilizando precisamente el template 2, que es el que acabamos de ver ahorita con código. Y ahora, ¿qué hacemos en el body? Bueno, esta es la parte dinámica que va a cambiar en todos lados. Aquí simplemente, como estoy viendo el CRUD de los países, pues nada más coloco la etiqueta. Recuerden que esto lo traje de mi template. Y aquí lo único que hago es colocar precisamente ahora sí todos los componentes que me había traído por defecto el Prime Faces cuando hice mi CRUD. Entonces aquí no he movido absolutamente nada. Más sin embargo, sí ya quiero empezar a platicarles un poquito acerca de estos componentes para que ustedes tengan un poquito más de conocimiento acerca de lo que son los CRUDs, el uso del framework Prime Faces. Poco a poco vamos a ir viendo la mayoría. Ahora, recordando aquí mi template, yo ya tengo esto preparado, entro a países y vean, como ya está en el centro esta tabla, pues ahorita yo, para que ya no batallen tanto con estos templates, déjenlo así. Ya si les aparece esto, pero obviamente alrededor ya está su estilo como tal, estaría muy bien. Vean por acá mi menú que ya dejé en el template 2, ya tengo algunas cosas. Vean, por ejemplo, voy a ir a municipios. Estos municipios, recuerden que esto es lo que me genera por default ya el framework cuando mando a llamar y crear las entities y los Java Server Faces desde una entity. Esto ya me lo genera por default, ya está trabajándose, ya está dinámico. Entonces aquí, por ejemplo, por default siempre me muestra solo 10 registros. Si yo cambio aquí y le pongo que me muestre de 20 en 20, pues va cambiando. Obviamente la paginación se pone de manera automática. Si le digo de 50 en 50, las páginas igual van creciendo y demás. Por default vieron que estaba con 10 registros y así me aparecen todos los CRUDs. ¿Puedo yo modificar esto? Claro que sí. Eso se empieza a modificar cuando aquí yo en mi componente de data table, perdón, aquí se encuentra, aquí me dice rows. Por default siempre pone un 10. Si ustedes ponen aquí un 20, pues obviamente entonces iniciarían que yo me pagine de 20 en 20, y aquí ustedes pueden definir cuántos serían las opciones que pudiesen colocar. Por ejemplo, si yo le pongo aquí coma 100, también puedo agregar de 100 en 100 y la paginación va a cambiar. Entonces esto es lo que yo puedo hacer al momento de estar controlando precisamente el data table que por default Prime Faces me provee. Entonces eso es una. Y vean, también este es el menú que venía en el template de Prime Faces. Yo ahorita no lo voy a usar. Regreso al que estábamos viendo, que era el de países, porque yo ya lo cambié con mi estilo. Nada más volví a conservar nada más esta sección de aquí de la tabla. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, vean que en todos los lados voy a tener un formulario y un data table. Bueno, en este caso también tengo un panel que me va a permitir ordenar el componente. Ahora, algo que no les he empezado a decir, pero que sí es importante que conozcan. Todos los componentes Prime Faces que vamos a estar empezando a desplegar, y si tenemos que hacer algo con un botón, con una action, con un submit y demás, siempre tiene que estar adentro de un formulario. Poco a poco van a ir viendo ustedes. Y aquí nada más con que tenga un ID. Ahorita no me preocupo nada del action, no me preocupo nada del método de envío, porque todo eso lo vamos a ver en los controllers que ya están asociados directamente. Ahora, voy a empezar a describir en este caso cuestiones importantes del data table para que ustedes vean cómo está asociado directamente la vista con los controllers y directamente con mi modelo en la base de datos. En este caso se van a dar cuenta que este data table tiene un campo o un atributo que se llama value, y este value tiene un paísescontroller.items.
¿A qué se refiere esto? Bueno, quiere decir que yo tengo un archivo de tipo control que se llama países controller, y aquí hay un atributo que se llama items. ¿Y qué es lo que me está trayendo? Bueno, voy a entrar a verlo para que ustedes lo vean. Ahí están. Este es el archivo controller que por default se genera. Entonces aquí ya empiezo a ver que este archivo, a final de cuentas, lo vamos a ver como si fuese una clase, porque así es un public class, y tiene la implementación de una interfaz que se llama serializable, que yo me imagino que ya la conocen. Y en este caso se van a dar cuenta que tiene tres atributos esta clase, que es un EJBFK. Ahorita vamos a ver qué es lo que hace esta sección. Tiene uno que se llama items, pero este ítem, si se dan cuenta, es una lista de todos los países. Entonces este obviamente es el modelo, y yo sé que cuando traigo los ítems me traigo la lista de todos esos países. Y por aquí tengo otro que se llama selected, y nada más es un solo objeto de la clase países. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo esté trabajando con uno solo en particular, este que acabo de seleccionar por default es simple y sencillamente un objeto de la clase países. Ahora, toda la lista que trae todos estos renglones es en realidad ¿qué? La lista ítems, ¿sale? Entonces por eso aquí en mi data table el value está asociado precisamente con esos ítems. Ahora tenemos otro atributo que se llama var, y en este caso se llama item. Aguas, ¿qué quiere decir item y cuál es la diferencia contra ítems? Bueno, cuando yo le coloco un var y un nombre aquí, quiere decir que en todo lo que yo haga dentro de este archivo list.xhtml, después de poder asociar dentro del data table esa lista de, en este caso, países, si quiero acceder a alguno de ellos lo tengo que hacer con este nombre que se llama item. Si yo aquí tuviera una FFF, entonces acá abajo donde yo hago lectura a ellos, por ejemplo este que está aquí, en lugar de ponerle item tendría que llamarse FFF. ¿Por qué? Porque es el nombre de la variable que yo estoy definiendo aquí. Entonces aguas, esto sí lo quiero hacer mención porque seguramente muchos a lo mejor estuvieron buscando de dónde sacaba ese valor de ítem y si se refería a este ítems o a cuál. Entonces de ahí es como es que sale cada uno de ellos. Voy a regresarlo a como lo tengo para no salirme del estándar. Y esta sección que dice aquí del data table selection mode single y selection es países controller selected, lo que estoy haciendo es decirle que en este data table voy a poder tener la facilidad de poder seleccionar uno de los registros al momento de que yo ubico el mouse y le doy un clic. Vean que se pinta en color oscuro. Entonces este es el evento que nosotros estamos haciendo para que yo pueda seleccionar uno solo, y en automático cuando yo lo selecciono asocio que al atributo selected de mi control países le voy a colocar el valor que tengo seleccionado. En este caso, si yo selecciono alguno de estos, en automático yo ya sé que en el países controller estoy haciendo uso de precisamente este atributo, ¿sale? Que es de la clase países. Entonces ahí yo ya no me preocupo de más. ¿Cómo se logra esto? Pues obviamente pues ahí tengo ya los métodos de tanto get como set para poder hacer los componentes y asociarlos, y ya no me preocupo yo de otra cuestión. Ahora esto ya es adicional a lo que es el data table. Aquí ustedes pueden ver que está el paginador activo. Si ustedes no lo ponen un false, no aparecería la paginación. En el raw key, ¿qué quiere decir? Que cuando yo selecciono alguno de ellos, en realidad estoy trabajando y voy a mandar ¿qué? El ID del renglón con que estoy yo trabajando con por default. Y bueno, ya vimos que hacen estos dos renglones. Entonces es importante que conozcan este control, porque después aquí también con prime faces, que esto también lo veremos en uno de los siguientes videos, es el trabajo con Ajax. Van a darse cuenta qué hacemos con los eventos, qué hacemos con los updates para saber hacia qué botón podemos aplicarle ese evento, y después ahí podemos agregar un poco de código personalizado. Lo veremos en videos más adelante, ahorita no me detengo aquí. Lo que sí es las columnas. Si yo ya tengo un data table en prime faces, puedo utilizar columnas, y precisamente lo que hacemos con las columnas es colocar los componentes
como su nombre indica, por columna de mi consulta. En este caso aquí tengo ID, nombre, clave y estatus. Son 4 columnas. Y si ustedes las ven acá, ahí se encuentran. Esa es una, aquí están 2, aquí están 3 y aquí están 4. Ahí están mis 4 columnas que yo voy a poner en este data table. Ahora, ¿cómo voy a hacer este data table? Bueno, aquí voy a utilizar etiquetitas de server faces normal, que se llama en este caso los encabezados o cabeceras. Y aquí lo que voy a colocar es un output, que es simple y sencillamente un build label o un texto que va a hacer que la impresión de algún componente. Ustedes recordarán que en su Subultur tenemos nosotros estos atributos que ya estuvieron personalizando. Entonces el nombrecito que estoy colocando aquí es esto que se encuentra aquí en la parte superior. Estos elementos, nombre, clave y estatus. Si ustedes modificaron en su bundle estos elementos, pues aquí cambiarían de valor. Entonces ahí vean que aquí hacemos referencia precisamente a ese archivo. Ahora tenemos aquí nosotros otra etiquetita, y ahora voy a utilizar una etiqueta que se llama output text. Entonces aquí lo que estoy haciendo es colocar un valor que nosotros queremos traernos, y vean hacia dónde está asociado. En este caso dice nada más value item.nombre. ¿Qué quiere decir? Que si yo me voy a este elemento, de mi base de datos, de mi controller, y yo ya sé que el que tengo seleccionado, en el ítem que yo tengo aquí asociado, hago referencia al objeto países. Entonces aquí yo ya pudiese obtenerme precisamente, aquí está mi modelo, países, y aquí yo ya tengo todos mis atributos. Entonces estos atributos que tengo yo aquí, que obviamente este refleja la base de datos, este refleja el nombre que voy a utilizar aquí todo en mi programación, y es como yo accedería a los valores correspondientes a los campos de mi tabla. Entonces aquí vamos a ver que este es el nombre del campo que está asociado en el modelo hacia el registro en particular que yo tengo en este data table. Ahora, si se dan cuenta, aquí no dice cuándo inicia ni cuándo termina, simplemente yo mando llamar tanto el ID como el nombre, la clave y el status, que son los 4 campos que tiene esta tabla. Entonces en ese momento, si yo estoy usando mis prime faces y estoy colocando un data table, y el data table está asociado a una lista, en automático el control aquí, en el motor de plantillas que tiene el server faces, este servlet va a hacer el recorrido completo de toda la consulta o toda la lista que me regresó este elemento que está aquí. Ahora, ¿cómo yo sé que se llenó la lista de todos los países en esta variable? Eso es algo que a lo mejor ahorita no hemos visto o analizado. Bueno, eso se llena así. Cuando yo tengo este ítems, por default están creados con un null. Entonces, ¿cuándo lo lleno? Bueno, lo llenamos cuando nosotros aplicamos un método que se llama getItems. Aquí están. Y vean que getItems lo que hace es, si toda la lista es igual con un nulo, lo que hace es asignarle todo lo que regresa al método findAll que se encuentra en el facade. Ahora, si yo quiero ir a ver este método, vean que findAll en realidad también nosotros esto ya se crea por default y ni siquiera vemos de dónde sale o cómo sale y demás. Bueno, este está dentro de todos los abstract facade que tenemos ya por default, que se generan. No se preocupen, pero en realidad lo único que deberían de saber es que cuando yo aplico este método, en realidad lo que estoy haciendo es irme al método en mi modelo, y lo que estoy haciendo es ejecutar este query que yo tengo aquí, que se llama en este caso findAll, que es el que coincide con el nombre del método. Y aquí vean que el query simple y sencillamente es un que select p from países p. Lo único que estoy haciendo es select asterisco from países, y ahí se quedó. Por eso es que nos trae la consulta. Entonces esto es a grosso modo lo que se hace. Ahorita vamos a ver cómo se editan y cómo se mandan llamar a alguna otra que yo tenga creada. Y hasta ahí yo ya puedo saber que efectivamente este controller lo que hizo fue traerme esa lista de consulta, y por eso yo acá la puedo leer de principio a fin y mostrar todos los registros que tiene esa tabla.
hasta aquí. Que espero que quede ya un poquito más claro la forma en cómo funciona el data table, y obviamente sin olvidar que después tenemos una sección de pie, de este caso precisamente de la tabla, que tiene los 4 botones que tenemos nosotros creados, que es el de crear, ver, editar y borrar. Eso es básicamente lo más importante ahorita para tratar de llevarnos. Obviamente aquí tengo el create, el edit y el view, y obviamente con eso ya estaríamos funcionando haciendo esto de aquí. Vean, esto es por default lo que se trabaja. Ahorita vamos a ver algunas cosas que ya he estado editando. Entonces aquí tengo el ID, tengo el nombre. Tengan mucho cuidado porque recuerden que cuando aquí hago, por ejemplo, si yo tengo ya del 1 al 5 y coloco otra vez un 5, lo que hago, voy a hacer un update en lugar de un create. Si le pongo otro número, no importa cuál sea, a final de cuentas este número me va a poner la base de datos un auto increment. Por ejemplo, yo pongo un nuevo NU y un status 1. Ahorita vamos a ver también estos para que se hagan como tipo combo, y guardamos. Y vean, a pesar de que le puse yo otro valor numérico en el ID, pues me puso el 6 porque ya es el consecutivo aquí. Entonces aquí recuerden que todavía tenemos mecanismos de que cuando yo le doy un clic en este, por ejemplo, le quiero editar, pues ya funcionan, no hay ningún problema. Pero aquí pudiese yo cambiar inclusive nuevamente el valor del ID, entonces aguas con esto. Lo que sí puedo hacer es, por ejemplo, cuando tengo un elemento y le doy un delete, aquí si hacemos un delete completo, vean, voy a abrir la base de datos, estoy en la tabla de países, los abro y aquí se encuentra el que acabo de agregar. Vean que ahorita se encuentra ahí. Yo lo que hago es, le doy aquí un clic, le doy borrar y desaparece. Pero me voy a la base de datos y efectivamente hace un borrado físico, me hace un delete completo, ¿verdad? Ya no aparece el número 6. Vamos a ver cómo solucionar este problema, porque recuerden que yo les había dicho que lo que tenemos que hacer son borrados lógicos, que en realidad lo único que vamos a hacer es cambiar el valor del status. Vamos a ver cómo se hace eso. Bueno, voy a cambiarme de CRUD, ahora me voy a ir por ejemplo al de tipos de usuario. Déjenme ver si aquí es donde ya hice la modificación. No, en este todavía no es. En tipos de pago es donde ya lo tengo. Sí, aquí es donde ya empecé a hacer algunas pruebas. Bueno, para empezar hay varias cosas importantes en este archivo tipos de pago. Se parece mucho a lo que habíamos visto, pero voy a regresar a mi código. Ahí está. Este ya ahorita lo voy a cerrar, países controller. Este abstract lo voy a cerrar, el de países lo voy a cerrar. Y ahora me voy a ir a ver el de tipos pago. Aquí está, tengo el list. Vamos a empezar desde ahí. Vuelvo a insistir, el list, hago uso del template CRUD 2. Tengo el body, que es lo único que va a cambiar. Tengo mi data table. Y aquí vamos a empezar a hacer algunas cosas. Por ejemplo, yo aquí ya le dije que por default me ponga 20 renglones. Aquí no cambia nada, seguimos todo igual lo que les había explicado hace un momento. Pero aquí sí lo que cambia ya es la sección del insert. Vamos a ver el template, que en este caso vean que aquí incluimos, acá abajo se ve que tengo la del create, el edit y el view. Entonces ahí ya hice algunas modificaciones. Por ejemplo, vámonos al create. En el caso del create, aquí vean que ya quité dos elementos. Aquí se dan cuenta ustedes que el controller, en este caso el panel group que estoy usando yo para poder visualizar las tres secciones o los tres atributos a guardar, solamente estoy pidiendo uno, que es el nombre. No estoy pidiendo ni el ID ni el status. Vamos a verlo funcionando, porque eso no les di un clic acá en el crear. Vean, le doy un clic y ya no aparece el ID y tampoco aparece el status. En este caso nada más con que yo coloque el nombre, vamos a ponerle demo 22, le doy guardar, listo, aquí me lo agrega. Por default ya me puso un ID que ya no es necesario pedirlo ni capturarlo, y por default también el status ya le puso un valor de 1. Ahora, ¿cómo se logró todo esto? Bueno, para empezar, vuelvo a insistir, en el formulario create, aquí simple y sencillamente pedí única y exclusivamente el nombre, quité el status y quité el ID. Eso simplemente borré yo los elementos. Ahora, lo importante es ver qué es lo que pasó. Ahora, si se dan cuenta, aquí yo cuando le dé un clic en guardar, me va a mandar al controller que se llama tipos de pago, y voy a utilizar el método create
Vamos a ir a él para que veamos qué es lo que está pasando. Aquí está. Vean que yo también ya lo modifiqué un poco. Aquí si ustedes lo ven o lo tienen, por default debe de esta línea, no la van a tener. Esto yo lo acabo de agregar. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy creando un nuevo registro, en realidad, vean, nuevamente estoy trabajando yo con un controller que tiene un JBFacade. Ahorita vamos a ver en el detalle qué hacemos con él. La lista de todos los tipos de pago en este caso, y cuando yo tengo o seleccionado uno, o en este caso también aplica al crear en el formulario un nuevo registro que es de tipo objeto, que se llama tipos pago. Entonces, al ser un objeto de tipos pago, este elemento que se llama selected, este objeto, obviamente cuando yo hago el create, aquí yo puedo por default, vean, el ID no me interesa porque eso se crea en automático, porque hay un auto increment. Si yo estuviera trabajando con otro framework, por ejemplo con con Oracle, obviamente ahí no hay auto increment. Lo que se recomienda es que creen ustedes ahí un elemento de tipo un trigger y una secuencia, para que esa secuencia se genere el auto increment de manera virtual y puedan solucionar ese problema. Pero en este caso, como tenemos MariaDB, sí tenemos el auto increment, entonces no es necesario trabajar con el ID. Y lo que sí es el status. Vean, en este caso yo sé que es un valor numérico y aquí le podemos poner el valor que yo quiera, un 1, un 2, un 5, un 7, lo que yo quiera. El chiste es de que sea numérico y se inserta. Entonces vean, es todo lo que yo agregué para que entonces aquí el status por default se inserte con un valor. Si yo le pongo otro valor, pues va a insertar el que tenga por default. Perdón, si no le pongo ningún valor. Y ya, y se aplica el método de creación ya directamente de manera persistente en la base de datos, y ya no me preocupo en otra cosa. Y esa es la forma en cómo yo podía trabajarlo. Ahora, hay otra cuestión que aquí ya edité y que ustedes tendrían que trabajar. Este mismo registro que acabo de ingresar, ¿qué pasa si yo le doy el clic en el view? Bueno, pues simplemente me trae la consulta de estos elementos, que realmente esto no tuvo modificación. Simple y sencillamente, si ustedes abren el view, pues se van a tener un panel group que hace la tablita, y aquí me va a hacer simple y sencillamente la consulta al elemento que yo tenía seleccionado. Por aquí vamos a ver nosotros, aquí está. Simple y sencillamente le digo, el que tengo seleccionado, tráete el ID, el nombre y el status. Eso es todo lo que vamos a hacer. Y ya, eso es básicamente todo lo que hace esto de aquí. Entonces no tiene gran chiste en este momento la consulta, pero donde sí le modifiqué es en el editar. Aquí está. En la edición, nuevamente vamos a ver que tenemos, por ejemplo, aquí lo voy a poner, le voy a dar edit y ahí está. Sí me aparece el ID, sí es el ID 17, pero vean, en este caso ya no puedo yo editar ni cambiar valores aquí en este campo. Entonces esto es muy sencillo de hacer para que yo no tenga problemas. ¿Y qué es lo único que hago? Simple y sencillamente en el input text que tiene que ver con el campo ID, le voy a colocar esta propiedad que se llama disable true. Si ustedes colocan este disable true en este input text, en automático se va a desactivar esa cajita de texto, y ya el usuario no tendrá oportunidad de moverlo. Esto es muy importante para que no me cambien los IDs y sobreescriban otra cosa que no es la adecuada. Entonces tengan cuidado nomás con ello, pero de esa forma se puede deshabilitar. Ahora, en el caso del status, el status, si se dieron cuenta, era de tipo number, pero si ustedes tenían o recordarán, por dejar el framework lo que hace es dejarme un tipo text como esto y no me coloca un combo. En este caso yo ya le estoy colocando un combo que se llama que es para el status, y tiene tanto activo como baja, y yo aquí ya podría darle un 0 o un 1 para poder hacer la modificación como tal. Por ejemplo, si yo le pongo un baja y le doy guardar, me va a poner que es un 0. Si yo le doy un 1, digo un activo, le va a poner un 1. Y obviamente si lo dejo en select one y le doy guardar, me va a aparecer el mensaje de que es obligatorio el campo. ¿Cómo es que yo logré todo eso? Bueno, pues muy sencillo. Para empezar, aquí en lugar de colocar un input text, lo que hice es colocar un select one menú, que este es un combo.
Obviamente el ID, los ID siempre de todos los input TS o lo que tengamos nosotros en componente de tipo formulario, el ID debe hacer referencia directamente al nombre de mis campos, de mi tabla, ¿sale? Eso es algo muy importante, y sobre todo asociar que este elemento va a aterrizar con un objeto de mi control, siempre. Vean, aquí otra vez lo podemos ver. En tipos Pago Controller tengo el objeto Selected y tengo su atributo, porque ya sé que este es un objeto de la clase, en este caso tipos de pago, y yo sé que tiene un status, sé que tiene un nombre y sé que tiene un ID. Entonces aquí siempre están asociados ya directamente los controllers, directamente con las interfaces, y listo, yo ya asocio valor de atributo y se acabó, ya no hago más cosas. Ahora vean por ejemplo aquí el menú, el combo. Yo tengo tres campos, tres opciones, que es un Selected Item, que tengo un Item Label, que es lo que ve el usuario en las pantallas, y un Item Value, que es lo que tienen en valor la cosa que estoy seleccionando. En este caso, la parte de Select One o seleccionar uno, ahí bueno, lo podemos cambiar el nombre. No le pongo ningún valor. Entonces en este caso, por eso cuando dejo seleccionado Select One, me aparece el mensajito de validación, porque si se dan cuenta también aquí este Select One menú debe tener por acá adelantito, aquí está el atributo que es obligatorio en un true. Por ejemplo, aquí también vale la pena usar el style para poder saber que este combo tiene un ancho para que no cambie. Y el mensaje que aparece cuando es obligatorio, nuevamente hacemos uso de ¿quién? De nuestro bundle, que por ahí ya debieron haber editado. Entonces así de sencillo se generan los combos. Y ahora, algo muy importante que tienen estos combos, si se dieron cuenta ahorita que estaba la funcionalidad, al momento de que yo veo que en la base de datos tiene un valor de 0 o de 1, en automático, yo cuando despliego esta interfaz o este formulario, el valor tope que tiene el combo, pues es alguno de los que yo tenga asociado, depende del valor que esté en la base de datos. Si es un 1 me va a mostrar activo, si es un 0 me va a mostrar baja. Veámoslo nuevamente por si no lo vieron. Regresamos aquí, le doy editar y vean, como yo sé que tiene un 1, por default le puso un activo. Si yo le pongo baja y le doy guardar y vuelvo a editar, vean, me aparece baja como la opción por default, aunque me da la oportunidad de seleccionar cualquiera. Entonces, eso es la ventaja de trabajar con estos componentes, porque ya ni siquiera los programo, ya en automático ya les asocia el valor y me lo pone por default. Entonces, eso es algo muy importante. Y vean, aquí por ejemplo me está mostrando todos los archivos, todos los registros que están con hasta inclusive cuando tienen un 0. Entonces edit, voy a darle un activo, le doy guardar, ahí está, ya está con un 1 todos. Lo ideal sería que cuando yo le doy un clic, por ejemplo ahorita, y no me acuerdo si ya lo dejé programado, el de borrar, sí, ya lo dejé borrado. Vean, cuando yo le doy borrar a estos, de ahorita borré uno, voy a borrar otro, ahí están, y ya van desapareciendo de la lista. Este es con el del borrar, pero aquí yo no voy a hacer borrados físicos, sino borrados lógicos. De hecho no se los había enseñado, ahorita van a ver por qué. Aguas, aquí sí hay que tener nada más un poquito de cuidado cuando yo hago esto y le doy save y que me muestra todos incluyendo los ceros. Ahorita voy a enseñarles qué es lo que está pasando ahí. Voy a darle un activo, ya, para que no genere una secuencia lógica. Vean, ahorita dice 2 borrados, pero si yo me voy a la base de datos y abro el tipos de pago, tengo todos los campos, pero estos dos aquí ya no se borraron, están aquí, pero se les colocó un valor de 0. Voy a borrar el 15 y el 14 para que veamos que estos también van a cambiar a 0. Aquí está el 15, le doy delete, y el 14 le doy delete. Se borraron de la lista, pero acá en la base de datos simple y sencillamente cambiaron de valor en el status. Ahora, ¿cómo logro yo hacer la consulta de estos elementos que están, yo ya sé que en 0, pero no me los está mostrando esta lista de aquí? Bueno, aquí ya modifiqué un poquito varias cosas. Primero voy a ver cómo le hice para que simple y sencillamente en lugar que hiciera un delete, hiciera realmente un update y esto cambiara por un 0. Muy fácil. Me voy yo al combo,
me voy a mi código. En el borrado, si yo me voy a mi controller, en el controller tengo varios métodos. Uno de los métodos ya vimos que era el de create, pero viene el otro que es el de update, que en realidad lo único que hace es atrapar nuevamente el combo, el objeto. Y luego viene el método destroy. Este es el que me hace el delete. De hecho, ahorita yo ya lo tengo con comentario. Ustedes deben de tener simple y sencillamente este texto que dice un persistente y la acción que hace es un delete y nada más. Y bueno, y luego vuelve a colocar lo que seleccionan con un nulo y vuelven a cargar la lista. Bueno, aquí se asigna un nulo y en automático se recarga el ítem, porque eso ya lo hace por default la clase. ¿Qué es lo que yo hice? Bueno, le puse comentarios a esto porque no voy a usar un delete, pero lo que agregué es lo siguiente. Al renglón que yo estoy seleccionando, única y exclusivamente le puse un valor 0 al status y después le hice un update y eso es todo. Entonces, si se dan cuenta, lo único que estoy haciendo es a lo que seleccioné o al registro que seleccioné, cambio el status a un 0 y aplico un update en lugar de un delete. Eso es todo lo que se hace y nuevamente se recarga la lista y eso es todo. Si se dan cuenta, está súper sencillo poder hacer este tipo de modificaciones para que ustedes no batallen en el hacer la modificación o el borrado ya directamente. Y esto es un borrado lógico. Y eso es todo. Ahora, aquí sí tengo algo importante. ¿Qué pasa para que yo en la lista de esto de aquí me muestre única y exclusivamente aquellos que tienen el status 1 y los de status 0 no me los coloque? Bueno, ¿cómo se hace? Aquí mismo tengo yo esta parte de aquí que dice get items, que ya vimos que de ahí es donde se jalan todos la consulta de la base de datos. Pero en este caso, por default ustedes deben de tener esto que dice items get vacate y usan el método de find all, que quiere decir que es el select asterisco from la tabla en cuestión. En este caso yo voy a modificar esto y voy a agregar esta línea que dice items igual a jb vacate y voy a usar este método que se llama list activos ok. Este método yo lo hice, no está por default, hay que hacerlo. ¿Y cómo se hace? Súper sencillo. Obviamente se dieron cuenta que el controller, vuelvo a mencionar, tiene 3 atributos, que es el EJB vacate, la lista de los tipos de pago y en este caso el pago cuando yo lo selecciono de manera particular o voy a crear de manera particular uno solo. Pero este este objeto es un objeto de control que por default también se genera en el framework y me permite trabajar directamente con algún mecanismo ya de conexión a la base de datos. Estos vacate, si se dan cuenta, es el que yo acabo de utilizar aquí está, y le agregué este método. Si ustedes entran a este objeto, perdón, a esta clase, van a tener que ahí se encuentra un Entity Manager, que es el que en realidad hace algunos componentes de base de datos, que tampoco hay que programarle nada, y lo único que hay que agregar es, por default nada más aparece hasta aquí, tiene esos métodos, que es el de tipos pago vacate y el get entity manager, solamente esos dos. Pero yo ya agregué este otro método que se encuentra aquí, que se llama list activos ok, y una vez aquí lo puse para que ustedes vean cómo pueden crear métodos y personalizar las consultas como ustedes quieran. Todo eso que vayan a crear yo les recomiendo que lo coloquen aquí en el tipos pago vacate, que a final de cuentas es parte del controller, pero parte de controller lo que hace es ya tener y trabajar con este elemento que se llama Entity Manager, el EM, y aquí yo ya puedo crear las consultas que yo quiera. En este caso vean, yo ya tengo un query que yo le llamé consulta, que es del Entity Manager, y aquí voy a usar un método que se llama createNameQuery, y aquí pongo el nombre del query que quiero usar, y obviamente esto va a estar asociado con ¿qué? Con mi entidad o mi modelo pagos tipos pago, ¿sale? Obviamente aquí hay que incluir algunos componentes, algunas librerías que son estas de aquí. Vean, aquí tengo el modelo que son tipos de pago,
tengo que son el jQuery, que también son de tipo persistencias. Aguas, aquí hay un query que está en otra librería, que es el de Java SQL. No me traigan ese porque son otro tipo de métodos. Aquí ustedes tienen que tener el objeto query, pero de la clase persistence, ¿sale? Si no, va a haber problemas aquí. Entonces es muy importante esa parte. Y ahora vean, aquí yo esta lista, que en realidad es una lista de objetos, lo que hago es traérmela simple y sencillamente con la consulta de find activos, y nada más es un build result list, y eso es todo. En este caso, si la lista no está vacía, regresa a la lista, de lo contrario pues regresa un nulo. Entonces, ¿dónde creo esta consulta que se llama find activos? Pues súper fácil, en mi modelo que yo tenía por acá, que es el que también se crea la entidad, el entity. Por default ven que tenemos este método que se llama find all. Yo lo que hice fue agregar esta línea que estoy seleccionando, que es otro query name que se llama tipos de pago punto find activos. Vean que aquí ya dice find activos, que es en realidad lo que mando llamar aquí. Y aquí el query ya lo modifiqué y ya le puse tal y como yo lo necesito, que es un select t from tipos pago, que es un t, es un alias. Es como si fuera un select asterisco from tipos de pago, where el status, se iguala un 1. Por eso nada más me trae solo los que tienen el status 1 ahí en ese caso. Ahora, ¿cómo yo puedo recuperar estos borrados lógicos? Que eso es algo muy importante. Vean, ahorita yo en mi aplicación ya no me aparecen los que están en status 0, pero en la base de datos sí se encuentran. Ahora, por favor, no me vayan aquí en este caso a decir, si yo aquí lo cambio, de hecho lo voy a hacer para que vean que no pasa. Le doy así y le doy obviamente guardar para que esto cambie. Vean, ya le cambié el valor, ahí está. Pero ¿qué pasa en la aplicación? Si yo regreso a ella y si aquí, por más que yo le dé tipos de usuario y luego vuelvo a regresar a tipos pago, no me va a aparecer ese elemento. Vean, no apareció, es el 12, pero yo quería poner el 17, no aparece, ¿sale? Entonces, a pesar de que aquí en la base de datos sí está el valor, aquí no me aparece. ¿Cómo puede aparecer? Hasta que yo le borre la caché a esta consulta y pueda hacer ejecutarla. La más fácil para poder mover esa caché es que yo pudiese agregar un nuevo elemento, y ahí está, ya me trae la que acababa de cambiar y me puso esto. Pero vuelvo a tener otro problema. Si me muestra ya el demo 22, y en este caso yo sé que demo 22 ya lo había cambiado en 1, pero vean el status que me muestra aquí, me muestra un 0, vuelve a tener un error de persistencia o de datos. Entonces no hagan eso. Por ejemplo, yo si quisiera que ya estuviera bien, selecciono esto, le doy a editar y ahora sí lo pongo en activo y le doy un save y ya quedó. Entonces, para que ustedes pudiesen regresar el status algunos, por ejemplo, ahorita voy a borrar estos de aquí, estos de aquí, estos de aquí, estos de aquí. Obviamente ya tengo muchos borrados. Si yo voy a la base y los consulto, aquí están, estos son los que acabo de borrar. Vean, el de demo ahora sí ya considero el 1 y ya tengo el T, que este es otro nuevo que hice. Entonces, para que yo pueda tener una buena reedición, en lugar de cambiar directamente aquí los valores, yo les recomiendo que mejor en su aplicación vayan a su controller, primero muestren todos, ahí está, pueden guardar. Siempre que hagan una modificación a los archivos que tengan que ver en la parte del proyecto con la carpeta subpackage, o sea, todo lo que tengan aquí adentro, llámese los controles, los modelos, los arcade, todos estos, yo les recomiendo que limpien su proyecto y después de que lo limpien, lo ejecuten. Vean, por ejemplo, hay que estar muy al pendiente acá de la barrita de estado. Voy a tratar de sacarla. Ahí está. Vean, aquí en este caso me dice que ya construyó el VR y ahora sí ya lo voy a ejecutar. Recuerden que aquí me aparece todos los mensajes de error y todo lo que necesitamos de mi proyecto. Listo, ya me abrió el archivo. Y aquí en este caso voy a ver nuevamente el CRUD. Voy a entrar a tipos de pago
y obviamente aquí pues ya me trajo todos con todos los del 0. Entonces aquí ustedes ya pudiesen hacer el cambio para dejarlo en activo y van a darle guardar a todos aquellos que quisieran regresar de esa baja lógica. Entonces ahí le dan guardar, ahí ya le damos guardar, cambiándolo activo, y así sucesivamente con todos los campos que quisieran rescatar. Entonces esto es lo que se hace realmente cuando yo tengo esta aplicación. Por eso es importante después ahí los privilegios, porque a lo mejor pudiésemos hacer varios controllers de la misma tabla y varios modelos de la misma tabla, para que aquí a lo mejor un usuario de tipo administrador pudiese tener acceso a las dos, tanto el seleccionar todos como el seleccionar normalito, y a lo mejor un usuario normal solamente que entre al usuario normalito para que no esté haciendo esto de compilar y recompilar. Vean, ya los cambié todos, ya están en nuevamente en tipo ¿cómo se llama? En unos. Ahora obviamente si yo aquí elimino uno, si se actualiza de la base de datos. Vean, nada más hay uno. Voy a corroborar, me voy aquí, le doy cerrar y actualizar. Vean, todos en uno, a excepción de ese número 11. Pero en este caso, como yo me traje el find all, no el de los activos, por eso sí me muestra el 0 de aquí. Entonces, y ya no me lo borra cuando yo le doy un clic en esto. Entonces ahí está, nada más se hace el update. Entonces esa es la forma correcta en cómo ustedes pueden regresar a un valor, a un elemento de la base borrado, regresarlo a un activo. Y vuelvo a insistir, no lo hagan aquí en la base de datos, no lo hagan aquí. ¿Por qué? Porque la caché que tiene el framework como tal, pues es de la aplicación. Entonces aquí es donde se compilan y donde se hacen muchas cosas. Entonces como que la transacción no hace un comiteo realmente real hasta que cierre la aplicación, o que el servidor ya pasa la parte de hacer el submit. Más sin embargo, pues bueno, yo recomiendo que siempre se haga directamente desde aquí. Y pues básicamente eso sería el complementar un poco los estilos. Vuelvo a insistir y darles como resumen: el que usen los templates ya no incluyan archivos externos, y les recomiendo mejor que coloquen todo aquí, sobre todo para poder usar esto, etiquetas de tipo server faces o de prime faces, y nos olvidemos de las rutas absolutas, que eso es lo más ideal. El usar los links de esta forma con el outcome, porque después cuando empecemos a modificar nuestro archivo de navegación se van a dar cuenta que todo lo hacemos a través del outcome, los permisos y demás serán a través del outcome. Entonces, para empezar a acostumbrarnos a ellos, sugiero que ya los empecemos a usar y no tengamos problema alguno de ruteo. La otra es, vean cómo está funcionando ya un poquito más a detalle lo que es el data table, algunas de sus propiedades, y por ahí vemos que ya está asociado cada data table, cada controller que yo tengo asociado. Este controller siempre está asociado con atributos, que en el caso de los controllers, veamos que son 3 atributos los que me interesan mucho, que son los CJB Facade para poder personalizar consultas, los ítems, que son los que realizan las consultas de todos los registros de tabla, y el selected, que es cuando de manera particular hago una consulta, inserción o una creación. Entonces ya nos queda un poco más claro, ya para que no tengamos tanto problema. Ahorita estamos usando todos los mecanismos de persistencia que trae por default, pero ya empezamos a ver cómo poder hacer, como por ejemplo que es el que yo ya hice personalizado, ya de manera muy particular a lo que queremos hacer de mi proyecto. Entonces aquí por ejemplo que solo me traiga los activos. Vean, volví a modificar un archivo que se encuentra dentro de los subpackage. Entonces recomiendo yo el limpiar, y aquí obviamente estar al pendiente de la consola para saber qué es lo que está pasando y ver si hay algún error de compilación y demás. Lo comento, seguramente a muchos les puede salir este warning. No se preocupen, porque realmente aquí nada más es de versión del release del JDK, no hay ningún problema. Pero a final de cuentas sí me pudo construir mi clase, mi proyecto.war, que es en realidad el desplegado. Ya en unas clases más adelante, ya cuando veamos nosotros que ya no usamos el IDE de desarrollo, sino que mi proyecto ya está muy bien, vamos a ver cómo este archivito que se llama clase.war es todo mi proyecto, y vamos a ver cómo desplegarlo en otro servidor web ya de manera local, no nada más utilizando el Glassfish o el Tomcat que trae por default NetBeans, sino ya uno que de manera local tenga mi servidor
y este es el archivito que se despliega. Entonces ahí ya lo veremos más adelante. Y por último volvemos a ejecutar mi proyecto para ver que regresamos al proyecto como tal. Vuelvo a regresar a los CRUDs, a los de tipos de pago. Igual, y ahora sí ya, aquí solo me va a mostrar la lista de los que tengan estatus 1 y yo al momento de borrarlos ya los va quitando de la lista. Vean, y eso ya es bueno. Ahora, hasta aquí me gustaría que todos los proyectos que tengan ustedes, a los CRUDs por lo menos, ya deben de tener template usando su propio diseño que hayan trabajado. Que hagan esto, que es que al momento de hacer los create eliminen los campos que por default no vamos a pedirle al usuario que me capture, y que los que ya sé que por default les vamos a asignar un valor lo hagan a través del controller. Entonces en el caso del ID pues es muy fácil, simplemente borren el campo, no se pide, y por default yo ya sé que el autoincrement se va a dar. Pongan nada más los campos que necesitamos que capture el usuario, y aquellos que van por default, nosotros ¿qué hacemos? Directamente en el archivo del control, que en este caso es en el método create, aquí están, le asignemos valores ya por default. Ahora, aquí en este caso nada más estoy utilizando el status, pero por ejemplo hay muchos proyectos que tienen ustedes donde hay campos que van por default. Por ejemplo, las fechas del día de hoy, por ejemplo, que quieren registrar una compra y les dicen la fecha. Entonces yo sé que la fecha es la de hoy. Entonces aquí ustedes lo que tienen que hacer es, con código Java, traer la hora y la fecha del sistema y sacar el día, mes y año. Y obviamente el campo, utilizando los métodos set, pueden ustedes directamente asignarle los valores, ya sea que sean de tipo date o de tipo string o de tipo select, lo que ustedes quieran, y ya por default se coloquen. Ahora, por ejemplo, hay muchos campos que se generan por default sin necesidad de capturar. Pues háganlo como esto, sobre todo si son numéricos. Pues simple y sencillamente al selected póngale el set, el valor del atributo o del campo que quieren ser por default. Obviamente en lo que es el formulario, así como está aquí, pues aquí se borran y aquí ya no se piden. Y entonces al no pedirse, en automático el controller, nosotros tenemos que darle el set para que se guarde con los datos que yo quisiera que tuvieran por default al momento de crearse, y no necesariamente se lo estemos pidiendo al usuario. Y la otra, por ejemplo, cuando hago el delete, digo el update, que efectivamente, ¿dónde se encuentra? Aquí está. Deshabilitar aquellos componentes que ya no necesito yo que el usuario me los modifique, sobre todo el ID. Tengan mucho cuidado con los IDs. Y los demás donde tengan que modificarse, ahí está. Ahora, donde yo vea que tengo opciones, traten de usar ya directamente combos, así como estos. Yo sé que estos combos no son de base de datos, pero sí son precisamente de dos opciones o tres que nada más el usuario pudiese tener y no hay de otra. Entonces, si yo voy a limitarle al usuario la captura, que sean a través de combos o de radio buttons y demás. Ahora, todo esto, obviamente si quieren ir avanzando un poco más, pues ustedes pueden entrar directamente a la paginita de Prime Faces. Déjenme ver que me desconecté de la red. Ahí están. Y pueden, por ejemplo, ir a la página oficial. Ahí están. Y aquí ustedes pueden ver ya componentes, por ejemplo, los input. Si ustedes quieren poner, por ejemplo, un radio button, pues le dan un clic aquí en la documentación y aquí están, vean. Si quieren que aparezca estos aquí así, entonces ¿cuál es el código? Pues aquí está, súper fácil. Van y ponen esta sección de aquí y eso es todo. Que quieren, por ejemplo, poner los menús, es un select one menú. Aquí están y ahí están las opciones, y aquí abajo están los fragmentos de código que necesitan para poder seleccionar, y eso es todo. Que quieren, por ejemplo, inclusive después pueden ver que tienen hasta incluso diferentes funcionalidades. Por ejemplo, no nada más combos así directos. Por ejemplo, este combo, aparte de tener estas tres opciones, tiene una división y luego tiene, por ejemplo,
otro texto aquí. Entonces si ustedes se van por acá, pueden ver que efectivamente esos se encuentran aquí y ustedes son súper fáciles de poder implementar. Luego por ahí podemos tener que a lo mejor la flechita está del lado izquierdo y no del lado derecho. Pueden tener, por ejemplo, agrupar, y estas agrupaciones de los combos también los pueden usar. Aquí está el código ya más para que ustedes lo implementen. Y por ahí vamos a ver, por ejemplo, estos otros que son los editables, donde yo puedo tener combo y además puedo tener edición arriba. O puedo tener estos que pueden tener hasta algunos iconitos. O puedo poner, por ejemplo, este que tengo yo aquí. Ustedes ya pueden estar dándole o jugándole la opción. Por ejemplo, no nada más muestra una imagen en el select, también puedo hacer un filtro. Por ejemplo, si le pongo una N, me filtra todos los que empiezan con N. Si le pongo una U, me va a filmar, bueno, ahí no tengo ninguno con la U. La L, me filma todos los que empiezan con la L. Entonces, esto de aquí también es un comando y ese es un avanzado. Entonces aquí nada más busquen el combo y ese se encuentra, aquí está. Es un poco más elaborado, ya obviamente este menú ya es un poquito más a detalle y lo pueden estar viendo ustedes. Por ejemplo, aquí cómo incluir imágenes. Vean que usamos nuevamente componentes de Prime, que en este caso son el de HTML directamente de JSF, que son un gráfico imagen que nada más busca el archivo y eso es todo lo que se hace. Entonces, igual vuelvo a insistir, si quieren ver cosas de calendario, por ejemplo aquí seleccionan el calendar y aquí ustedes ya pueden ver opciones de cómo colocar. Entonces obviamente aquí van a las secciones de Prime y ya van a poder colocar las opciones que según correspondan o según ustedes quieran colocar. Obviamente hay muchos de ellos que tienen que agregar tanto scripts de JavaScript como estilos inclusive para poder ver que funcionen algunos de los componentes. Entonces estos códigos que están aquí obviamente considérenlos. Por ejemplo aquí me dice que yo tengo que utilizar aparte de el código la inserción directamente de un JavaScript, y obviamente esto lo hacemos en el archivito que nosotros tenemos abierto, que en este caso sería por ejemplo aquí el de did o el de create, y nada más los colocamos al inicio o al final antes de que termine la composición, y eso es todo. ¿Sale? Bueno, si no hay más por el momento, yo creo que lo vamos a dejar hasta ahí y muchas gracias.